Bueno, en primer lugar, presentarme. Mi nombre es Carla Pérez Ingidua, soy doctoranda en el programa de Cuidados en Salud y realizo esta tesis doctoral bajo la dirección de los profesores Emilio Vargas Castrillón y Ana Belén Rivas Paterna. Y mi proyecto de tesis se titula Reacciones adversas a medicamentos en cirugía pediátrica, un estudio prospectivo. En primer lugar, la elección del tema y la pertinencia viene justificada por 5 motivos fundamentalmente. En primer lugar, existían, tras una búsqueda exhaustiva en la bibliografía, poca bibliografía referente a la magnitud de las reacciones adversas a medicamentos en el contexto de la cirugía pediátrica y, más en concreto, con la metodología que nosotros seguimos, solo fuimos capaces de identificar una publicación. Por otro lado, nos planteamos que probablemente fuera una población susceptible de sufrir reacciones adversas por 4 motivos. Por un lado, el elevado número de medicamentos que se utiliza de forma concomitante durante la cirugía y, además, medicamentos que generalmente interaccionan entre sí. Por otro lado, la escasez de ensayos clínicos en pediatría, bien sea por motivos económicos, legales, éticos, unida, además, a las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de la población a estudio, arrojan un vacío de información relativa tanto a eficacia como seguridad de los medicamentos en esta población. Y por otro lado, el elevado uso de medicamentos fuera de indicación que se hace en población pediátrica, que dependiendo de los autores que se consulten, oscila entre el 20 y el 70% de las prescripciones. Por ello, y para intentar dar respuesta a esta hipótesis en la que nos planteábamos que era una población susceptible de sufrir reacciones adversas, nos planteamos calcular cuál era la incidencia de estas reacciones en la población y, además, dentro de las reacciones que detectáramos, cuál era la magnitud de ellas, bien, cuántas eran graves y qué proporción de las reacciones detectadas eran posiblemente evitables, definitivamente evitables, con un mayor esfuerzo por parte de los profesionales. Además, nos planteamos estudiar la causalidad, es decir, la imputabilidad de la reacción en los medicamentos administrados mediante 2 métodos, el método de Carl-Azaña y el algoritmo de Naranjo y colaboradores. Y, por otro lado, quisimos estudiar cuál era la proporción realmente de medicamentos que se utilizaban fuera de indicación y cuántas de estas reacciones que detectamos en la muestra estaban relacionadas con el uso off-label de los fármacos. Para ello, nos planteamos un estudio observacional, descriptivo y prospectivo en el que los datos han sido recogidos entre septiembre de 2019 y octubre de 2021 y en el que hemos incluido una muestra de 311 pacientes pediátricos cuyos criterios para ser incluidos eran tener una edad comprendida entre 1 y 16 años y, además, ser sometidos a una intervención quirúrgica o una exploración bajo anestesia. La recogida de datos la realizamos una vez que los pacientes eran ingresados en la unidad de cirugía para ser sometidos a intervención. Teníamos una entrevista con los padres de los niños, ofrecíamos la posibilidad de participar en el estudio y ofrecíamos a todos los padres de los niños el consentimiento informado. Una vez que los padres formulaban preguntas y firmaban el consentimiento, procedíamos a tener una entrevista con ellos en las que les preguntábamos sobre antecedentes personales, tratamientos de los niños y conocimiento de reacciones adversas previas o reacciones alérgicas. El niño, después de la entrevista, iba a quirófano y a la vuelta de quirófano esperábamos en la URPA para recepcionar al paciente y entrevistarnos con el anestesista que nos informaba sobre las reacciones que había podido él presenciar durante la intervención, con la intensivista pediátrica también por si se había producido alguna en el momento o sea, tenía notificación de alguna reacción que nosotros no supiéramos, y con las enfermeras que estaban en la planta. Al alta del paciente solicitamos sus historias clínicas y realizábamos una nueva revisión para poder recoger datos que se hubieran podido perder durante el proceso y detectar reacciones que no hubieran sido identificadas por los profesionales durante el transcurso. Todos los datos han sido recogidos en una base de datos creada para tales efectos en el programa REDCap y han sido exportados para su análisis en el software estadístico SPSS. El análisis estadístico que se tiene previsto es un análisis tanto descriptivo como inferencial, pero hoy por hoy todavía estamos en fase de análisis y puedo dar unos pequeños datos sobre el descriptivo. De acuerdo a los aspectos éticos, de acuerdo a la legislación vigente y la normativa ética de aplicación, el estudio fue presentado al Comité Ético del Hospital Clínico San Carlos, quien dictó aprobación para su realización, y se recogió, dado el carácter prospectivo del estudio, planteamos la necesidad de recoger consentimiento informado de todos los padres.
Bueno, los resultados que muestro son unos resultados incipientes, ¿vale? Todavía, esto no lo he explicado en la parte anterior, la metodología del análisis de las reacciones hemos hecho el siguiente método. Primero el investigador estudiaba, analizaba esas reacciones y después las ponía en conocimientos de un comité de expertos que estaba configurado por 2 farmacólogos clínicos, otra enfermera experta en farmacovigilancia, una intensivista pediátrica y un anestesista. El porqué de hacer esto y no solo dejarlo en manos de la enfermera y de los farmacólogos clínicos radica en el elevado número de fármacos que se utiliza de forma concomitante, lo cual dificulta el análisis de la causalidad, de la relación temporal de qué medicamento es el que más probablemente haya ocasionado la reacción, y necesitábamos pues esa experiencia de un personal experto en el uso de anestésicos. Entre los resultados así incipientes que os digo que hemos detectado, en primer lugar hemos encontrado una incidencia bastante elevada, un 33,76% de reacciones adversas en el 25,7% de los episodios estudiados. Dentro de las reacciones más frecuentes se encuentran la hipotensión, las náuseas y el delirio posoperatorio. Esto es interesante y la verdad que hay algunos compañeros del hospital que también están estudiando el tema de la elevada incidencia del delirio. Y dentro de los principales fármacos implicados se encontraban los hidrocarburos halogenados, los opiáceos y otros anestésicos generales. Asimismo, la causalidad, que fue estudiada mediante el algoritmo de Karl-Lasagne y el método de Naranjo y colaboradores, nos muestra, por ejemplo, el algoritmo de Karl-Lasagne, que un 11% de las reacciones tuvieron una causalidad definitiva. Esto tiene unas implicaciones éticas. Quiere decir que para poder considerar una reacción como definitiva es necesario que haya habido se pueda comprobar el efecto de la reexposición. ¿Qué quiere decir? Que el investigador tiene conocimiento o el médico tiene conocimiento de que el evento ha ocurrido en el pasado y pese a ello se ha vuelto a administrar el medicamento, ¿vale? De acuerdo al método de Naranjo y colaboradores, también fue considerada cierta en un 9% de los casos. En cuanto a la gravedad de las reacciones, sí que es cierto que el porcentaje de reacciones graves no fue tan elevado como podría caber esperar de los anestésicos. Dentro de la evitabilidad, que fue estudiada de acuerdo al método de Halas et al., un 4% de las reacciones fue considerada definitivamente evitable. Esto también tiene sus implicaciones éticas. Quiere decir que uno de los medicamentos, estos medicamentos han sido utilizados pese a tener conocimiento de que el paciente le producía en ese evento y pese a existir alternativa terapéutica al uso de ellos. Y, en general, el 92% de las reacciones fueron consideradas no evitables. Conclusiones. Una elevada incidencia de reacciones adversas, casi superior al 30% de los episodios estudiados, mucha discrepancia entre los resultados de causalidad entre los algoritmos de Karl-Lasagne y de Naranjo y colaboradores, y cerca del 10% de las reacciones podrían haber sido evitadas con un mayor esfuerzo por parte de los profesionales. Muchísimas gracias.